Buenos días, mi nombre es Valeria Getsemani Ramírez Rojas, soy estudiante de la licenciatura de cirujano dentista en la Universidad Nacional Autónoma de México y hoy les voy a presentar mi videoexamen. Comenzaremos hablando sobre la coagulación, que esta es la transformación de la sangre de un estado líquido a uno gelatinoso, obteniendo como el resultado un coágulo que tiene como objetivo prevenir la pérdida excesiva de sangre. En la coagulación existen tres fases, que es la fase vascular, la fase plaquetaria y la fase de coagulación. En la fase vascular es cuando ocurre la respuesta inmediata al daño del vaso sanguíneo. En la plaquetaria es cuando éstas se adhieren al sitio de la lesión, y en la coagulación es ya cuando participan los factores de coagulación. También se me olvidó mencionar que existe una última fase, que es la fibrinólisis. Esta es cuando se deshace el coágulo. Existen tres vías de la coagulación, que es la vía intrínseca, extrínseca y la vía común. Los principales elementos que participan son los vasos sanguíneos, plaquetas, factores de coagulación, fibrinógeno y el sistema fibrinolítico. Un zimógeno es una proenzima en forma inactiva que requiere una modificación bioquímica. Esta permite al organismo regular la actividad enzimática, evitando que las enzimas actúen de manera prematura o en lugares inapropiados. El fibrinógeno, por otro lado, es una glucoproteína soluble presente en el plasma sanguíneo, que juega un papel clave en el proceso de coagulación de la sangre. Este es producido en el hígado y su principal función es que se convierte en fibrina, una proteína insoluble, por acción de la trombina. La fibrina, por otro lado, es una proteína insoluble que se forma a partir del fibrinógeno, como ya lo había mencionado, durante el proceso de coagulación. Esta se forma cuando existe una lesión en el vaso, se activa la cascada de coagulación, después se activa la enzima trombina, la trombina se convierte en fibrinógeno y después se convierte en fibrina. Y esta forma una malla tridimensional para sellar la herida y formar un coágulo. La protombrina, esta se convierte en trombina mediante la acción de complejo protombina. Esta se convierte, su principal función es que después la trombina se convierte en fibrinógeno y después en fibrina. Esto es antes de todo lo ya comentado. Ahora hablaremos sobre la cascada de coagulación. Esta es una serie de reacciones enzimáticas en cadena que ocurren en el plasma sanguíneo para formar un coágulo. Existen dos vías, que es la vía intrínseca y la vía extrínseca, que ambas tienen como común objetivo llegar a la vía común. La vía intrínseca es la cual está mediada por el colágeno, que se libera en cuanto se sufre un golpe en el cuerpo, y por otro lado la vía extrínseca, que está mediada por el factor 3, que también se libera cuando existe un golpe. Después de que ya se haya activado el factor tisular en la vía extrínseca, produce la activación del factor 7, lo cual el factor 7 más el calcio activan al factor 10, que es cuando ya llegan a la vía común. Mientras que en la vía intrínseca es un poquito más largo. Se inicia primero activando el factor 12, después el factor 11, después el factor 9, y de ahí más el factor 8 y el calcio activan o llegan a la vía común, que es en el factor 10. Y por otro lado también tenemos a la vía común, que esta se inicia con el factor 10 activado, que esta tiene como consecuencia que la protombrina se convierte en trombina, y de ahí la trombina activa al factor 1, que es el fibrinógeno, convirtiéndolo en fibrina. También tiene como consecuencia que activa el factor 13, que es importante ya que realiza
que el coágulo de fibrina esté entrecruzada, o sea que forme una red en el coágulo para que este no se deforme. Una tenaza, por otro lado, se refiere a complejos enzimáticos que activan el factor X por un paso para la formación de trombina y fibrina. Hablaremos también sobre la teoría celular. Esta establece, es uno de los principios fundamentales de la biología, en el que establece que la célula es la unidad básica estructural, funcional y da origen a todos los seres vivos. Esta fue desarrollada por los científicos Matthias Schleiden, Theodor Schwann y Rudolf Virchow. Esta consta de 3 postulados, que el primero es que todos los seres vivos están formados por una o más células, lo que se les atribuye a los científicos Schleiden y Schwann. Por otro lado, también tenemos que la célula es la unidad estructural y funcional de los organismos y que toda célula proviene de otra célula persistente. Esta teoría ha tenido mucha relevancia para los avances de la biología molecular. En cuanto ha pasado más el tiempo, se ha ampliado más principios, como lo son que la célula contiene material hereditario, todas las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células, o que la actividad de un organismo depende del funcionamiento total de sus células. Esta teoría tiene muchísima importancia porque explica la base de la vida, es clave en la medicina, genética, biotecnología y más, y permite también entender el crecimiento, desarrollo, reproducción, hasta algunas enfermedades. El calcio es un elemento químico esencial, ya que desempeña funciones vitales, tanto estructurales como fisiológicas. Tenemos algunas principales funciones del calcio, que es el componente principal de la matriz ósea, forma huesos y dientes, contracción muscular, libera los neurotransmisores en la sinapsis y en la coagulación sanguínea. También mantiene el ritmo cardíaco. La vitamina K es fundamental para la coagulación sanguínea, ya que es esencial para la síntesis de varios factores de la coagulación, como son el 2, el 7, 9 y 10, así como diferentes proteínas. El endotelio es una capa de células delgadas que recubre el interior de todos los vasos sanguíneos y linfáticos. Este es extremadamente delgado y desempeña funciones críticas para el sistema cardiovascular y la homeostasis en el cuerpo. Este regula el flujo sanguíneo, controla la coagulación, actúa también como barrera semipermeable y regula también la adhesión de leucocitos al paso del tejido cuando hay una infección o alguna lesión. El factor tisular es una glucoproteína transmembranal que inicia la vía extrínseca de la coagulación, también conocido como factor 3, como se los comentaba hace rato. Este se encuentra en tejidos extravasculares fuera del torrente sanguíneo, como lo son en músculo, piel, células subendoteliales o membranas de monocitos y células inflamatorias. Este tiene como funciones es que cuando un vaso se lesiona, el factor tisular entra al contacto de la sangre, se une rápidamente al factor 7, como ya les había comentado, activa al factor 7A, que se le conoce como la vía rápida de formación de trombina, y inicia la conversión de fibrinógeno en fibrina, y esto tiene como producto al trombo plaquetario o coágulo. El heparansulfato es una cadena larga de azúcares que se encuentra en la superficie de muchas células, especialmente en el endotelio vascular. Esta tiene como función principal la anticoagulación, filtración y barrera en el riñón, interacción con proteínas y señales e interacciones virales. Tenemos también a las plaquetas, que estos son fragmentos celulares de megacariocitos y núcleo, son esenciales para la coagulación y reparación de vasos sanguíneos. La activación plaquetaria es un proceso clave en la hemostasia primaria. Esta ocurre cuando las plaquetas detectan una lesión en un vaso sanguíneo y responden para formar un tapón para prevenir el sangrado. Esta consta de algunos pasos, que primero es la adhesión, cuando las plaquetas se adhieren al colágeno expuesto,
el cambio de forma. Estas plaquetas cambian de una forma discoide, circular, a una forma más estrellada con pseudópodos. Y la liberación, que es cuando las plaquetas empiezan a liberar gránulos entre otras sustancias para atraer más plaquetas al sitio de la lesión. Por último, también la activación de algunos receptores y finaliza con la producción del tromboxano A2, que favorece la vasoconstricción y la activación adicional de las plaquetas. El adesin-trifosfato es una molécula clave en activación y agregación plaquetaria, ya que estimula el reclutamiento de las plaquetas y tiene como importancia clínica que algunos fármacos antiagregantes tienen como función principal bloquear los receptores de ADP. Son principalmente usados en pacientes con infarto agudo de miocardios o riesgos de trombosis. El óxido nítrico es una molécula gaseosa producida por varias células del cuerpo, especialmente por las células endoteliales, que tienen como funciones la vasodilatación, inhibición de la agregación plaquetaria, antiadhesión leucocitaria y algunas veces respuesta inmune. Esta tiene importancia muy importante clínica porque es fundamental en la prevención de trombosis y aterosclerosis. Los vasodilatadores son fármacos o sustancias que relajan el músculo liso de las paredes de los vasos sanguíneos, lo que lleva a su dilatación y en consecuencia a una reducción de la presión arterial, mejorando el flujo sanguíneo. Los fármacos se refieren a sustancias químicas que se utilizan para prevenir, diagnosticar, tratar o aliviar enfermedades. Los antiagregantes plaquetarios son fármacos que inhiben la agregación de las plaquetas y evitan que se agrupen para formar coágulos, especialmente en las arterias. Son clave en la prevención y tratamiento de eventos cardiovasculares. El ácido acetil salicílico es un fármaco conocido comúnmente como aspirina que se usa principalmente como un antiinflamatorio, analgésico, antipirético y antiagregante plaquetario. Los anticoagulantes previenen la formación de coágulos sanguíneos o impiden que crezcan, actuando sobre la cascada de coagulación. Tenemos varios anticoagulantes, como principalmente la heparina, que esta actúa principalmente al potencializar la acción de la antitrombina 3, y la warfarina, que esta actúa inhibiendo la vitamina K, lo que trae como consecuencia inhibir varios factores de coagulación dependientes a la vitamina K. Los nuevos anticoagulantes orales, también conocidos como NACOS, son medicamentos diseñados para prevenir y tratar coágulos sanguíneos sin limitaciones de los anticoagulantes clásicos como la warfarina, y estos se caracterizan por tener acción directa y específica sobre los factores de la coagulación. La streptocinasa es un fármaco fibrinolítico que se utiliza para disolver coágulos sanguíneos, promoviendo la fibrinólisis a diferencia de los anticoagulantes. El PTT es el tiempo de tromboplastina parcial activada, que es una prueba de laboratorio que evalúa la vía extrínseca y la común de la coagulación. Por otro lado, el tiempo de protrombina es una prueba de coagulación también que evalúa la vía extrínseca y la vía común de la cascada de coagulación. El INR es una forma corregida del PT que permite una evaluación consistente. La antitrombina, también conocida como antitrombina 3, es una proteína plasmática natural anticoagulante que inhibe varios factores de la coagulación. Y estos principalmente es la trombina y el factor 10 activado. Los glucosaminoglucanos son polisacáridos largos, no ramificados, formados por repeticiones de disacáridos, que son componente esencial en la matriz extracelular y tienen funciones bioquímicas y estructurales en el cuerpo, pero son importantes ya que tienen como alguna función la anticoagulación.
La fibrinólisis es el proceso por el cual el organismo degrada los coágulos de fibrina una vez que ya se ha cumplido su función de detener el sangrado. La alveolitis y la coagulación se han investigado especialmente en enfermedades pulmonares intersticiales, inflamatorias y fibróticas. Es cuando hay una inflamación alveolar en el tejido pulmonar y este responde activando una serie de mecanismos. Rasgos seguros del INR en odontología. Estos tenemos 3 como principales, que son el INR mayor a 1.4, que es un procedimiento seguro, de 1.5 a 3, que es precaución estándar y control de hemorragia, y mayor a 3 es evitar procedimientos invasivos o ajustar la medicación. La administración de anticoagulantes en combinación con antimicóticos puede ser problemática debido a interacciones farmacológicas que pueden afectar eficacia o seguridad de ambos tipos de medicamento, como lo son las interacciones con warfarina. Los macrólidos actúan inhibiendo la translocación del ribosoma durante la síntesis de proteínas, lo que impide la elongación de la cadena peptídica. Estos no son efectivos contra bacterias gram negativas resistentes. La neurotransmisión es el proceso mediante el cual las neuronas se comunican entre sí y con otras células mediante la liberación de neurotransmisores. Esto es fundamental para el funcionamiento del sistema nervioso y regula una amplia gama de procesos fisiológicos, desde movimientos musculares, emocionales y pensamiento cognitivo. La sinapsis es el proceso de comunicación entre dos neuronas. Existen 2 tipos de sinapsis, que es la sinapsis química, que la mayoría de las sinapsis es donde los transmisores son liberados para transmitir señales, y la sinapsis eléctrica, que estas se transmiten directamente a través de uniones gap sin mediación de neurotransmisores. Los neurotransmisores son moléculas que transportan la señal química de una célula a otra, se liberan de la sinapsis y se unen a receptores de la neurona siguiente. La dopamina está relacionada con el placer, la motivación y el control del movimiento. La serotonina influye en el estado de ánimo y apetito. Y la adrenalina está relacionada principalmente con la respuesta de lucha o huida, ya que aumenta la frecuencia cardíaca y presión arterial, dilata las vías respiratorias, aumenta la glucosa en sangre y se libera sobre todo en situaciones de estrés o peligro desde las glándulas suprarrenales. GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Su función principal es reducir la actividad de la neurona, calma el sistema nervioso, promueve la relajación en el sueño y previene la sobreestimulación. La acetilcolina es un neurotransmisor muy importante tanto en el sistema nervioso central como en el periférico, teniendo funciones principales en la memoria y aprendizaje, movimiento muscular, relajación del sueño y atención. El LSD es una droga psicodélica muy potente que altera profundamente la percepción de los pensamientos y las emociones. Esta se adhiere a los receptores de serotonina, especialmente en la corteza cerebral, lo que ocasiona que distorsione la percepción sensorial, el sentido del tiempo y el pensamiento lógico, aumentando también asimismo la conectividad entre regiones cerebrales. Las anfetaminas son un estimulante del sistema nervioso central que aumenta la actividad cerebral, especialmente en áreas relacionadas con el estado de alerta. Esta actúa aumentando la liberación y bloqueando la recaptación de dopamina, noradrenalina y en menor medida la serotonina, provocando así un aumento de la energía, concentración y motivación y estado de ánimo. El IMAO son inhibidores de la monoaminoxidasas, que son clave de medicamentos antidepresivos que actúan bloqueando una enzima llamada monoaminoxidasa, que normalmente descompone
neurotransmisores como serotonina, dopamina o noradrenalina. La carbamazepina es un medicamento que se usa principalmente como anticonvulsivo y estabilizador del estado de ánimo. Afecta al sistema nervioso bloqueando los canales del calcio en las neuronas, lo que ayuda a controlar la actividad eléctrica excesiva en el cerebro. También hablaremos sobre la cocaína, que es una droga estimulante. Actúa principalmente sobre el sistema nervioso central, bloqueando la recaptación de dopamina, serotonina y noradrenalina, que eso provoca acumulación excesiva de dopamina, causando una intensa pero corta sensación de placer. El valproato sódico es una forma salina de ácido valproico, esencialmente el mismo principio activo, que esta se usa para la epilepsia, trastorno bipolar y prevención de migrañas. La fenitoína es un anticonvulsivo que se usa principalmente para prevenir y controlar las convulsiones, bloqueando los canales sódicos dependientes del voltaje de las neuronas. Esto estabiliza las membranas neuronales y disminuye la actividad eléctrica anormal. La pregabalina es un medicamento que actúa sobre el sistema nervioso y funciona ya que no actúa sobre GABA directamente, se une a una subunidad de canales de calcio en las neuronas, reduciendo la liberación de neurotransmisores excitadores, lo que disminuye la sobreexcitación nerviosa, reduciendo el dolor, la ansiedad o las convulsiones. El topiramato también es un medicamento clasificado como anticonvulsivo, pero es también utilizado mucho en las migrañas, trastorno bipolar y pérdida de peso. Actúa bloqueando canales de sodio y potencializando el GABA. También inhibe el glutamato y modula los canales de calcio. Las benzodiazepinas son medicamentos psicotrópicos que ayudan como depresores del sistema nervioso y su principal mecanismo constituye en potencializar la acción del neurotransmisor GABA. Los canales GABA son prácticamente receptores que son proteínas ubicadas en la membrana de las neuronas que median en los efectos de ácido gamma aminobutírico. Es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Su activación reduce la excitabilidad neuronal, ayudando a regular funciones como el sueño, la ansiedad y el control motor. El clonazepam actúa como depresor del sistema nervioso central, potencializando el efecto neurotransmisor GABA. También vamos a hablar sobre la relación dosis-efecto en el clonazepam. Esta puede causar en dosis bajas somnolencia, relajación muscular, disminución de la ansiedad y sedación leve. En dosis moderadas aumenta la sedación, puede afectar la coordinación motora y la concentración. Por otro lado, en dosis altas puede tener un riesgo de amnesia anterograda, confusión y en combinación de otras sustancias puede provocar depresión respiratoria, coma o incluso la muerte. Y en uso prolongado o en dosis elevadas puede llevar a una tolerancia, dependencia física y psicológica y algunos síntomas de abstinencia. Los ansiolíticos son un medicamento que reduce o alivia los síntomas de la ansiedad. Hay varios tipos. Se clasifican por su mecanismo de acción, que son las benzodiazepinas, buspirona y antidepresivos. Los relajantes muscular, estos son medicamentos que inhiben las contracciones musculares. Un hipnótico es un fármaco cuya función principal es inducir y mantener el sueño, siendo comúnmente utilizado para personas que sufren de insomnio. Los anticonvulsionantes son medicamentos utilizados para prevenir o controlar las convulsiones. Estos actúan modulando la actividad eléctrica del cerebro para evitar descargas neuronales anormales, que son las que producen crisis convulsivas.
Una depresión respiratoria es una condición grave en la que la respiración se vuelve lenta o superficial, lo que resulta en una ventilación pulmonar inadecuada, lo que puede llevar a consecuencias potencialmente mortales si no se trata a tiempo. Hablaremos también sobre la dosis pediátrica y la dosis de adulto, que las principales diferencias son que, estas difieren entre base a peso corporal, metabolismo y la sensibilidad del sistema nervioso central. La estimulación paradójica es una reacción inusual en la que un medicamento que normalmente tiene un efecto sedante provoca el efecto opuesto, es decir, ansiedad, agitación, inquietud, etc. La dependencia, esto ocurre cuando el cuerpo y el cerebro se adaptan a la presencia continua de un fármaco que lo necesitan en su vida cotidiana. Por otro lado, la tolerancia es un fenómeno donde tras el uso repetido del medicamento, el cuerpo reduce su respuesta al efecto, por lo tanto se necesita una dosis mayor para lograr el mismo efecto. Las alteraciones del sueño son cambios anormales en la cantidad, calidad o patrones del sueño que afectan al descanso y bienestar. Los cannabinoides son compuestos químicos que actúan sobre receptores cannabinoides del cuerpo, especialmente en el sistema nervioso central y el sistema inmunológico. Pueden ser de origen natural, sintético o endógeno. El THC es el principal responsable del efecto psicoactivo, mientras que el CBD, cannabidiol, no es psicoactivo y tiene efectos ansiolíticos, antiinflamatorios y anticonvulsionantes. El Ritalin es el nombre comercial de un medicamento cuyo principio activo es el metilfenidato, que es un psicoestimulante que actúa principalmente aumentando los niveles de dopamina y noradrenalina en el cerebro. Se usa principalmente para mejorar la concentración y reducir la impulsividad en el trastorno por déficit de atención, y también ayuda a combatir la somnolencia extrema durante el día. La fluoxetina es un medicamento utilizado principalmente para tratar trastornos psiquiátricos como la depresión. Esta pertenece a la clase de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Actúa aumentando los niveles de serotonina y hace bloqueando la recaptación de la serotonina en las neuronas, lo que aumenta su concentración en el espacio simpático y por ende mejora el estado de ánimo y reduce los síntomas depresivos. A continuación les estaré presentando una tabla en donde están los principales factores de dependencia y cómo este involucra el daño físico en el cuerpo. Primero tenemos a la cafeína, que la dependencia es baja y su daño físico es muy mínimo, solamente es insomnio y ansiedad. Las anfetaminas, la dependencia es alta, tiene como daño físico la hipertensión, daño cardiovascular. Y también tenemos al Ritalin, que su dependencia es moderada, y a la cocaína, que su dependencia es alta. Los analgésicos opioides son un grupo de medicamentos derivados de la morfina que tienen como mecanismo de acción inhibir la transmisión de las señales del dolor, se unen a receptores opioides. También hablaremos sobre la guerra de opioides en Estados Unidos, que es una crisis de salud pública que ha afectado profundamente al país durante las últimas décadas, ya que se refiere al aumento de sobredosis relacionados con opioides, lo que ocasiona dependencia y muerte debido al uso indebido de analgésicos, opioides recetados de manera ilegal o legal, como la heroína y el fentanilo. La dosis techo es el límite máximo de dosis de un medicamento a partir del cual no se obtiene un mayor efecto terapéutico. Esta es muy importante ya que evita la sobredosificación y toxicidad,
ayuda a optimizar tratamientos y reduce el riesgo de efectos adversos. Aquí también tenemos una tabla en donde podemos encontrar varios receptores, sus efectos principales y algunas implicaciones clínicas. Tenemos al receptor mu, que es un analgésico potente. Su implicación clínica es para el dolor agudo e intenso. Delta, que ayuda a combatir el dolor crónico. Efecto principal es la analgesia. Y el kappa, que este es más útil en dolor visceral y menor riesgo de abuso, pero puede dar disforia. La morfina es un tipo de opioide natural que tiene como acción principal que es agonista potente de los receptores mu y tiene principalmente efecto de analgesia en el sistema nervioso, sedación, euforia y disforia. El fentanilo es un opioide sintético muy potente que tiene un inicio de acción muy rápido y una duración de efecto muy corta. El tramadol es un opioide atípico muy débil que tiene como acción principal que es agonista débil de los receptores mu, inhibidor de la recaptara de serotonina y noradrenalina. Tiene una analgesia moderada, pero es menos potente que la morfina, puede causar sedación o mareos. La oxicodona es un opioide sistémico potente que es muy eficaz para el dolor moderado y severo. Tiene un efecto de sedación y euforia y se utiliza en dolor oncológico crónico o en algún dolor postquirúrgico muy intenso. El dexketoprofeno es un tipo de AINE antiinflamatorio no esteroideo que tiene un efecto eficaz en dolor leve o moderado. En antiinflamatorio es un nivel moderado y en antipirético disminuye la fiebre. La loperamida es un antidiarreico opioide periférico que disminuye la motilidad y aumenta la consistencia fecal, favorece la absorción de líquidos y sales y en el sistema nervioso central no tiene ningún efecto. El dextrometorfano es un antitusígeno que es un supresor de la tos. Tiene como acción principal que es agonista de los receptores sigma, débil receptor de los NMDA y actúa en el centro de la tos del bulbo raquídeo, disminuyendo el efecto de la tos. Los antivirales son medicamentos que inhiben la replicación del virus dentro del cuerpo. Estos son importantes ya que los virus se usan de maquinaria celular y los antivirales deben ser selectivos para no dañar demasiado a nuestras células. La influenza es una infección respiratoria común causada por el virus de la influenza con síntomas de fiebre, tos, dolores musculares y fatiga. Se transmite fácilmente y puede causar complicaciones graves, especialmente en personas vulnerables. El tratamiento antiviral es más efectivo si se inicia dentro de las primeras 48 horas. La amantadina es un medicamento con dos aplicaciones principales, que es el tratamiento antiviral contra la influenza A y el tratamiento contra la enfermedad de Parkinson. Actúa modulando la dopamina y bloqueando ciertos canales virales, pero con efectos secundarios que incluyen síntomas neurológicos y cardiovasculares. La hepatitis es una inflamación del hígado que puede ser causada por infecciones virales, abuso de alcohol o enfermedades autoinmunes. El tratamiento depende del tipo de hepatitis, pero existen antivirales específicos para la hepatitis B y C y vacunas preventivas para la hepatitis A y B. La lamivudina es un fármaco antiviral utilizado tanto como para tratar el VIH como la hepatitis B crónica. Funciona inhibiendo la transcriptasa inversa, una enzima esencial para la replicación viral. Aunque es eficaz, la resistencia puede lograrse con el uso prolongado.
El virus de la inmunodeficiencia humana es un virus que ataca el sistema inmunológico, especialmente a los linfocitos T, CD4, células clave para la defensa contra infecciones. Si no se trata el virus, puede destruir tanto el sistema inmunológico que lleva el desarrollo de SIDA. El cáncer es el crecimiento anormal y descontrolado de células que puede invadir tejidos cercanos y diseminarse a otras partes del cuerpo, realizando metástasis. Estas características son que realiza proliferación descontrolada, pérdida de diferenciación, capacidad de invadir tejidos y evasión del sistema inmune. Su diagnóstico es en base a imagenología, biopsias y mediante marcadores. Los principales factores de riesgo son genéticos, ambientales o infecciones, y el tratamiento es mediante cirugía, quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia. Los marcadores tumorales son sustancias que se producen en mayor cantidad por células cancerosas. Estas apoyan al diagnóstico e indican agresividad o carga tumoral, controlan el tratamiento y recaídas. El cáncer de mama es un tumor maligno que se origina en el tejido glandular mamario. Es más frecuente en mujeres, sobre todo en mayores a 50 años. El diagnóstico clave es mediante mamografía y biopsias. Su tratamiento son mediante cirugía, radio, quimio y hormonales. Y el pronóstico es muy bueno si este se detecta a tiempo. Por otro lado, el cáncer de cervix se origina en el epitelio del cuello uterino, causada por el virus de papiloma humano. Esta se previene mediante la vacuna del VPH más Papá Nicolau, diagnóstico mediante citología, coloscopía y las biopsias. Algunos síntomas son el sangrado normal, flujo y dolor. El tratamiento es mediante cirugía, radio y quimio. Los agentes alquilantes son grupos de fármacos antineoplásicos que dañan el ADN. El blanco celular son células de rápida división, y los riesgos son mielosupresión, toxicidad vesical y algún cáncer secundario. Los inhibidores de microtúbulos son fármacos quimioterapéuticos que intervienen en el ensamblaje de los microtúbulos, que estas son estructuras esenciales para que las células formen el uso mitótico y se dividan. Los antagonistas de estrógenos bloquean la acción de los estrógenos al unirse a sus receptores sin activarlos, y se usan sobre todo en cánceres hormonales dependientes como el cáncer de mama. Los antimelovitos son fármacos quimioterapéuticos que imitan metabolismos naturales inhibiendo enzimas para la síntesis de purinas. El metotrexato es un antimetabolito que bloquea la síntesis de ADN en células que se dividen rápidamente. Se usa tanto en cáncer como en enfermedades autoinmunes. Su mecanismo es que inhibe el dihidrofalato reductasa. La fase celular afectada es la fase C y puede tener efectos adversos como la mielosupresión, hepatotoxicidad, mucositis y neumocitis. Por lo que en este medicamento tenemos que tener mucho cuidado, ya que puede causar mucositis, infecciones orales y riesgo de sangrado. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado y espero que tengan un bonito día.